Contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, nuevamente bienvenidos a otro programa más de Políticamente Hablando. Todos los jueves por Radio Universidad, desde las 7:30 hasta las 8:30. Recuerden que es para nosotros un gusto. Mi nombre es Carla Roldán y el doctor Mario Roberto Morales, quien es coordinador general de este programa, no se encuentra con nosotros el día de hoy. Así que para mí será un gusto estarlos acompañando. Hoy en un tema muy importante vamos a estar cerrando prácticamente el primer semestre del año y hemos decidido pues que vamos a hacer un programa sobre la situación nacional e internacional. Vamos a hacer un análisis de todo lo que ha pasado más relevante durante estos primeros 6 meses del año y para ello tenemos como invitados hoy a investigadores y auxiliares de investigación del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, IPS, que es parte de la Escuela de Ciencia Política también de la Universidad de San Carlos. Así que me da mucho gusto pues darles la bienvenida nuevamente a Damaris Amezquita, quien es auxiliar de investigación del área de Sociología del Instituto IPS y también pues está ya cerrando la carrera de Sociología en la Escuela de Ciencia Política. Buenos días, Damaris, bienvenida nuevamente. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Así también tengo como invitado a Luis Enrique Pérez, quien es auxiliar también de investigación del área de política. Él ya tiene su pensum cerrado en ciencia política y ha escrito también reseñas para la revista Política y Sociedad junto con Damaris. Así que bienvenido por primera vez. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá tan temprano. Y también a otro invitado que ya hemos tenido acá analizando siempre el área internacional. Él es el licenciado Williams Álvarez, quien es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado también de la Escuela de Ciencia Política, pero tiene un profesorado en Historia por parte de la Universidad del Valle. Es catedrático también del curso de Procesos de Integración de la Escuela de Ciencia Política y profesor e investigador del área de Relaciones Internacionales del IPS. Buenos días, Williams. Muy buenos días, Carla. A ustedes recordarles que para cualquier consulta y comentario pueden comunicarse acá a cabina al 2207-9017. También pueden hacerlo en redes sociales. Les recordamos, Facebook nos encuentran Políticamente Hablando, así nos busca, y en Twitter sp-usac. Estamos en el canal de YouTube con todos los programas al día. Ahí nos busca también Políticamente Hablando, en el sitio web www.politicamentehablando.net. Así que acompáñenos y vamos a dar inicio ya a este programa que, como les comentaba, pues es importante analizar todo lo más relevante que ha sucedido en el país y en el área internacional. Por ello es que tenemos las 3 áreas precisamente en las que se enfocan las carreras de la Escuela de Ciencia Política, acá representadas con los compañeros, para poder aprovechar el tiempo, porque la verdad nunca se acaban los sucesos en lo que es tanto el país como la realidad internacional. Vamos a empezar analizando entonces la situación nacional. Y aquí me gustaría entonces iniciar con Damaris para que empecemos a analizar cómo ha sido el desempeño del gobierno durante los primeros meses del año en la consideración y en las investigaciones que ustedes han hecho desde el instituto, a ver cómo se ha abordado la crisis tras la corrupción destapada el año pasado, en el 2015, y frente a también los temas más sensibles que enfrenta la población. Vemos el sector salud, el sector seguridad, el sector económico, que son áreas que pues aún no tienen una respuesta clara ni una línea de trabajo clara por parte del gobierno, pero también vamos a hablar por parte del legislativo, que ya va a intervenir Luis. Así que, por favor, Damaris. Buenos días, de nuevo gracias por la invitación.
Quisiera hacer primero la distinción. Hace ya algunos meses el presidente Jimmy Morales nos hizo un resumen sobre sus primeros 100 días de gobierno, y me gustaría hacer la diferencia entre lo que se habla y en la práctica, nosotros qué vemos en la población y cómo ha mejorado o ha retrocedido algunas carteras. Por ejemplo, en la desarticulación de estructuras criminales, en capturas, en incautaciones por narcotráfico, creo que el Ministerio de Gobernación ha hecho un buen trabajo. Creo que Francisco Rivas ha cumplido con buena parte de su trabajo, por lo menos se le ha visto más presente que en otros gobiernos el Ministerio de Gobernación, y con el trabajo interinstitucional con el Ministerio Público, por ejemplo. Cuando hablamos de la crisis hospitalaria también, el presidente Jimmy Morales nos dice que del 40% se pudo abastecer hasta el 75%. Luego la PDH hace referencia sobre esto y desmiente lo que el presidente dice, porque se hace una revisión sobre los 44 hospitales no solo del departamento de Guatemala, sino regionales, y se dan cuenta de que el abastecimiento es poco. De hecho, hay estadísticas en que, por ejemplo, en estos días el Hospital General, el San Juan de Dios, el Roosevelt, van a tener por lo menos abastecimiento para 1 mes y medio más a partir de este mes. Y lo más preocupante es que se hace a un lado los hospitales regionales. Por ejemplo, el de Quiché tiene 3 días de abastecimiento, y son las cuestiones en que nos preocupa y que realmente son preocupantes para la población, y por lo menos se puede tomar como enfoque a los hospitales del departamento de Guatemala, pero se deja sin abastecer a los hospitales regionales. Por ejemplo, el de Cobán tiene 10 días de abastecimiento, y son situaciones precarias. Otra cosa que me gustaría hacer énfasis es en que luego de 4 meses de gobierno, el presidente Jimmy Morales en el mes de mayo, el 14 de mayo, lanza la política general de gobierno, y se presenta luego de 4 meses. Es decir que aquí lanzo la pregunta, no sé si realmente tenían idea de qué era lo que estaban haciendo, para dónde se iba, cuál era la crisis, qué era el país que se iba a tomar luego de la crisis que tú mencionabas anteriormente, del escándalo de corrupción. Realmente le pregunto a la población, no sé si el presidente Morales tenía idea de qué era lo que iba a hacer con por lo menos las 3 ejes que él ha tomado: seguridad, educación y salud. Pero hay muchas cosas que vamos a mencionar después sobre estos 3 ejes, pero me parece que la crisis sigue tomando su curso y que no hay realmente cuadros planificados sobre esto, y es una situación compleja. Gracias, Damaris. En el área entonces ahora también de legislativo, Luis Enrique, y el área de política, coméntanos cómo se ha visto la situación y durante estos 6 meses. Bueno, creo que el papel de la CICIG y del Ministerio Público ha sido protagónico, y toda esa bandera de anticorrupción que deriva de ahí, pero también es respaldada por las protestas en la plaza, han hecho que todos quieran tener esa bandera anticorrupción, y pues Mario Taracena ha sido tratando de ser protagonista en ese sentido, hablando sobre plazas fantasmas, hablando sobre los diputados que tienen procesos de antejuicio, y se ha dado como una purga dentro del Congreso. No totalmente, porque todo este tema del transfugismo que se venía dando desde antes ha hecho que los diputados y las diputadas que se habían elegido con el partido líder, el Partido Patriota, siguen dentro del Congreso, pero con otra bandera, hablando también del tema anticorrupción, como lo solía hacer Roxana Valdetti en su momento. Y pues creo que lo mismo de la opinión pública, que hay ese repudio ante la corrupción, ha hecho que exista esa como presión para que se realicen
los trabajos que deberían de realizar. Si comparamos el Congreso de la 7ª legislatura con la 8ª legislatura, las leyes que han aprobado han sido en cantidad mayor que en relación al año pasado, y es por lo mismo de que la gente ya se ha cansado de en cierta manera de esas prácticas de corrupción, y entonces toda esa opinión canalizada a través de los medios de comunicación pues ha orillado en cierta medida a que cambien las cosas, aunque sea solo de fachada. Por ejemplo, el tema de la ley orgánica del Congreso, pues hubieron cosas positivas como impedir que se consintiera el transfugismo. Sin embargo, se consiente ya al último año de gobierno, y entonces eso lo que provoca es que se reacomoden las fuerzas a conveniencia de las personas que manejan el poder. Entonces ha habido como un estira y encoge respecto a ese tema, y pues quieren dar la apariencia de un Congreso renovado, que ya no va a haber corrupción, pero en la práctica y en las investigaciones pues no es tanto lo que dicen con lo que hacen, que está pues tan unido. Sí, en sintonía. Luis, bueno, y acá pues siéntanse libres de participar todos. Me parece que tú tienes un comentario, Williams. Sí, yo quisiera comentar justamente sobre lo del Congreso. Pues en gran parte del problema del Congreso es que hay una gran costumbre muy arraigada de que el que consigue el poder a través de conseguir un escaño en el Congreso manda y hace lo que le da la gana. Y entonces todos los que lo ayudaron en la campaña, aunque sea volantear, aunque sea lo que sea, van a recibir su premio consiguiendo de repente un puesto dentro del Congreso. Y el problema es que no existe una estructura adecuada, una estructura política adecuada para integrar desde la acción política hacia la retribución de los apoyos en campaña. Entonces, de tal forma que la forma de retribución que terminan ejerciendo es una forma de retribución a través de doy trabajo en tal lugar, lo recomiendo en tal otro. Esos, por un lado, en Guatemala existen canales de confianza, pero por otro lado también son de compadrazgo. Y entonces el problema es que el gobierno termina y los partidos políticos terminan siendo más bien agencias de empleo. Y ese es el gran problema de la corrupción, de decir, bueno, ¿y por qué motivo se le da empleo a alguien aquí o allá? No estaba plenamente regulado y se estaba acostumbrado a que cada uno de los diputados, según el tiempo que estuviera, decidía cómo quitaba y cómo ponía. Y el problema es que esas prácticas solo se pueden resolver justamente legislando, es decir, creando leyes para regular esos procesos. El problema es que los que están haciendo cosas antojadizas porque no hay regulación al respecto son los que deberían de regularlo. Exacto, y en esa línea me pregunta precisamente cómo se ha visto ese avance en la legislación y cómo han actuado las bancadas dentro del Congreso. Hablemos entonces de la bancada de la dignidad, cuál ha sido el papel, y también de la bancada, por ejemplo, oficialista, la FCN Nación, y otros aspectos relevantes que ustedes puedan contribuir en ese análisis. Yo creo que, por ejemplo, el oficialismo al principio quedaron con la elección 11 diputados electos, era minoritario, no tenía fuerza, la bancada mayoritaria era UNE y Líder, y pues con todo el tema de la correlación de fuerzas, el transfugismo, pues logra FCN posicionarse como la bancada mayoritaria, con 34 diputados, si no estoy mal, y pues todo el discurso que se venía manejando desde ese partido de no a la corrupción, ni corrupto ni ladrón, pues va quedando relegado por conveniencia. Desde el momento en el que el partido oficial se quedó sin comisiones de trabajo, presidir comisiones de trabajo, es cuando ve la necesidad de poder ganar más adeptos al partido y
y por eso poder influir dentro de la agenda legislativa. También, por ejemplo, con el tema de las reformas a la ley electoral, que es un mal bastante grande, pues se habla de que ya no se va a permitir las viejas prácticas o la vieja política, pero al final resulta ser una legislación hecha a traición, porque los temas de fondo como el financiamiento, como la no reelección, quedan relegados por temas pues no superfluos, pero no tan de fondo como el tema de la paridad, que en eso también los medios se volvieron cómplices al darle una cobertura exagerada y no al tema real de fondo, que es el tema de los partidos políticos, porque al final ya la gente no se afilia al partido político por afinidad ideológica o de principios, sino por temas de conveniencia, convirtiendo al partido político en un partido franquicia o en un partido atrapalotodo. Es como decía William, precisamente el clientelismo, todas estas prácticas que generan corrupción. Damaris, adelante. Claro, y en esa misma línea quisiera hacer énfasis en por ejemplo, en la interpelación hace algunos días con Alfonso Cabrera, el ministro de Salud. Yo creo que era una muy buena medida que toda la población viera a través de la Comisión de Salud, que pudieran entender qué es lo que él hacía, cuál es el conocimiento que él tiene de la cartera. Entonces, pareció muy importante el analizar el comportamiento de Luis Hernández Asmitia, uno de los congresistas que fue uno de las personas que bueno, insistió para que existiera esta interpelación con Alfonso Cabrera, y que de la noche a la mañana él cambiara de parecer y que solo dijeran que se iba a descartar esa interpelación, ya no se le iban a hacer cuestionamientos al ministro, y de la noche a la mañana cambió su parecer, y eso es. Muy bien, gracias Damaris. Bueno, vamos a nuestra primera pausa, pero al regresar vamos a hablar de un tema muy importante que es la CICIG y el Ministerio Público y cómo se está desarrollando todo el tema de ellos, el estado también actual de la crisis. ¿Hemos salido de una crisis o seguimos permanentemente en ella? Y vamos a entrar de lleno con el tema internacional. Así que por favor siga con nosotros, que tenemos mucha información para usted y análisis. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Gustavo Alfredo Bárcenas Azurdia, más conocido como Tavo Bárcenas. Yo trato de lo que hago ser uno de los mejores, ¿no? Porque amo la música y me encanta. He sido siempre muy hiperactivo, muy inquieto. De lo que recuerdo de mi niñez es de que siempre fui muy travieso, siempre me andaban castigando por todo en todos los colegios que estuve. Era muy buen estudiante, eso sí me recuerdo. Y es que no pasa un momento por ti. Bueno, me empecé a interesar en la música desde muy temprana edad porque mi mamá y mi abuelo son músicos. Inconscientemente me lo inculcaron. Empecé a tocar en el coro del colegio a los, 5 años. Y empecé a entrar en la música fue como a los 11 años. Sé que estás cansado de pedirle al cielo una oportunidad. En el colegio 12 de octubre conocí a los de la primera banda que tuve, los de Daran. Con ellos estuve más o menos como 10 años. Tuve la oportunidad con esa banda de compartir escenario con La Ley, con Jumbo, con Rata Blanca. Fundamental fue su primer disco como solista. A este le siguió Oxígeno, publicado en el 2009. Y tomar tu mano y caminar. Tavo Bárcenas es catalogado como uno de los mejores cantautores guatemaltecos. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. A lo largo de la historia, la comunicación ha ido avanzando al punto que diariamente aparecen nuevos formatos que facilitan la comunicación de las personas y las instituciones.
Y para aprovechar esas formas de comunicación, la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado utiliza las redes sociales para informar al estudiante universitario. Ahora, búscanos a través de Facebook, Twitter, YouTube y Skype. Aquí accedes a los programas de posgrado que ofrece la Universidad de San Carlos en las 25 unidades académicas. Encontrarás noticias relevantes, fechas de inscripción para posgrado, becas y publicaciones de eventos académicos nacionales e internacionales, encuentros, cursos, talleres. También podrás interactuar con el fin de brindar información o resolver dudas. Conéctate a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo, Rosa Morales, soy una persona con discapacidad física. Vivo en Zacatepeques y trabajo como contadora. Estoy esperando en la oficina al personal del CONADI, que lleva a cabo la Encuesta Nacional de Discapacidad, a realizarse de junio a octubre y tiene el objetivo de conocer cuántas personas con discapacidad hay en el país. Así como yo, espéralos tú también. Recíbelos con confianza. Cuéntale si eres una persona con discapacidad o si tienes algún familiar con discapacidad. Encuesta Nacional de Discapacidad de junio a octubre 2016, realizada por CONADI, acción conjunta para una participación plena. Con el apoyo de Universidad 921. ¿Qué onda vos? ¿Ya te graduaste? No vos, todavía no. No te has graduado. No tengo otro idioma y es requisito para mi facultad. Métete a Calusac, hombre. Calusac. Sí, en Calusac podés estudiar inglés en cualquier horario y el día que más te guste. También podés aprender otro idioma como francés, mandarín o un idioma maya si querés. Gracias vos, ahorita voy a ir. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Centro de Aprendizaje de Lenguas Calusac. Inscripciones abiertas para todos los idiomas del 28 de junio al 15 de julio. Edificio S13, Ciudad Universitaria, Zona 12. Ingresa a Calusac y no te quedes atrás. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Distinguidos escuchas, aquí estamos ya de nuevo con ustedes. Está usted escuchando Encuentro Universitario, donde hablamos de autoevaluación y certificación desde la División de Desarrollo Académico de la Universidad. Bueno, me alegro mucho que vengan también estudiantes de la Universidad de San Carlos aquí a platicar con nosotros para darle más vida y más fuerza a este tipo de conversaciones. A ver. Encuentro Universitario, lunes 8:30 de la mañana. Tiene tantos años el tema que no es fácil el romper prototipos, ideas, manifestaciones, etcétera al respecto. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 921. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Gracias por quedarse con nosotros, amigos. Como les recuerdo, tenemos disponible para ustedes el 2207-9017 y las redes sociales para que puedan hacer sus comentarios, aportes a este programa. Hoy estamos analizando la realidad nacional e internacional, un análisis de la situación actual. Y para ello, pues, como les comentábamos antes de irnos a la primera pausa, tenemos invitados a Luis Enrique Pérez, a Damarisa Mezquita y a Williams Álvarez. Todos son representantes del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos, de la Escuela de Ciencia Política específicamente. Así que, y para mí, Carla Roldán, como todos los jueves, es un gusto estarles acompañando. Hablamos al inicio sobre algunos sectores específicos del país que todavía tienen demasiados retos, el desempeño del gobierno, y ahora me parece importante tomar el tema de la CICIG y el MP. Hablemos de los casos, de los retos que enfrentan en el sector de justicia y cuál es el análisis y la lectura que ustedes dan al respecto. Bueno, yo creo que para poder entender la CICIG, pues hay que ver todo su proceso de evolución desde el 2006, cuando se constituye, hasta estos últimos años que se destapa todos estos casos de corrupción y de cooptación del Estado. Creo que el desempeño de la CICIG estos últimos 2 años han sido fundamentales porque han sido respaldados por la ciudadanía. Ha habido esa empatía hacia los casos que se tocan, pero últimamente se ha dado el fenómeno de que se pedía que no solo políticos se enjuiciaran, sino también los corruptores,
y caen banqueros, caen empresarios, y de repente comienza un ataque mediático entre medios tradicionales y medios emergentes. Por ejemplo, Diario Digital, República GT, que se podrían tomar como medios alternativos, pero que al final responden a sectores tradicionales como Movimiento Cívico Nacional y otros sectores que están emergiendo como Nómada, como Plaza Pública, El Periódico también se podría mencionar, que pues han defendido al comisionado y a la fiscal general en estos temas, pues desmintiendo los argumentos del sector tradicional, porque al final esta corrupción pues todos están salpicados y pues el MP y la CICIG están cumpliendo con el trabajo de llevar estos casos a la justicia y bueno, que se juzgue. Sí, además de la independencia del sector justicia, ¿no? Porque siempre miramos una dinámica en Guatemala desde hace mucho tiempo, que el sector económico está sobre el político y el político es el que determina el sector justicia. Y yo creo que sí se necesita que el sector justicia se desarrolle, se fortalezca, se fortalezca y que este proceso fortalezca todos estos procesos que son necesarios para la justicia del país, porque recordemos que no todos tienen ese acceso a la justicia y creo que CICIG y el MP han cumplido esa función de fortalecer este sistema. Y como vemos en relación al ataque que se le está dando tanto a la fiscal como a la CICIG en cuanto a cómo sustentan los casos y cómo también los acercamientos que se dieron previos con el colaborador eficaz que es Monzón, ¿cómo ven este tema? ¿Realmente hay fortaleza ahí por parte de la CICIG o existe un reto importante en ese sentido? Yo creo que para cualquier abogado un testimonio no es una evidencia contundente, sino tiene que haber también fundamentación documental. Y pues creo que el caso de Monzón es el que guía, pero al final la CICIG y el MP cumplen con documentar y basar todo su caso en documentos. Creo que el expediente son 1.400 folios y el testimonio de Monzón son 256 páginas. Entonces ha existido toda esa campaña de desinformación, de decir de que Monzón es el único. Es lo absoluto en este caso, y pues no es cierto. O sea, las resoluciones del juez Miguel Ángel Gálvez, la participación de los fiscales, pues todo está fundamentado en el sistema jurídico actual, y pues tienen los medios de prueba que no son solo el testimonio, y pues también atacan la figura del colaborador eficaz de Monzón. Pues obviamente él participó en la estructura delictiva, pero si él no hubiera participado, él no estaría dentro de la figura de colaborador eficaz, sino estaría como testigo. Entonces, su testimonio también es válido al estar dentro de la estructura y pues recibir ese beneficio por haber ayudado en las investigaciones. Claro, y yo creo que cuestiones como la presunción de inocencia y como el debido proceso y estas palabras que se utilizan cada vez más, y sobre todo por parte de los sindicados, creo que es una táctica en la que ellos utilizan estas cuestiones para hacerle ver a la sociedad de que ellos son inocentes, que no hay muchas evidencias, cuando realmente hay más testimonios que solo el de Monzón, hay más de 90 testimonios. Gracias. Ahora vamos a entrar ya abriendo campo al área internacional que también afecta a Guatemala, ¿no? Porque estamos dentro de un sistema internacional que se interconecta tanto en el tema económico, pero también en mucho tema político internacional. Pero para ir entonces haciendo esa apertura a esta área que vamos a tratar, Williams, me gustaría que diéramos la opinión con respecto al trabajo de la CICIG y cómo entender la CICIG dentro de la dinámica internacional y de los acuerdos que la originaron. Me parece importante porque precisamente ayer se publica un comunicado aparte del Foro de Sao Paulo en donde las izquierdas latinoamericanas empiezan a cuestionar el trabajo tanto o como la utilización de ese tipo de proyectos o de programas dentro de otras regiones, siempre haciendo mención de Guatemala como un laboratorio para poder generar este tipo de injerencia, ¿no?, por parte de otras potencias. Bueno, lo primero que hay que entender es Naciones Unidas.
Naciones Unidas como un espacio, como un foro de discusión y de generar acuerdos. Entonces los estados, en libre ejercicio de su soberanía, se ponen de acuerdo sobre qué hacer ante ciertos problemas. Y ahí está que el Estado de Guatemala firma varias resoluciones de Naciones Unidas en la cual se compromete a promover y a lograr el pleno ejercicio de la justicia dentro de nuestro país, y cada estado se compromete a eso. El problema es que cada vez que viene y pide Naciones Unidas, bueno, entonces entreguen su informe de avances de qué tanto han cumplido con la resolución que firmaron, resulta que Guatemala entrega informes donde el 98% de los casos quedan en impunidad. Entonces uno diría, bueno, y entonces en Guatemala ¿qué se resuelve? ¿Quién es arrestado y sentenciado por 18 asesinatos diarios? Entonces cuando eso no sucede, cuando no hay forma de que la justicia realmente sea ejercida, entonces Guatemala se sienta a dialogar con Naciones Unidas sobre qué opciones hay, y es algo similar a que pensemos, por ejemplo, en casos en los cuales por motivo de guerra, por motivo de conflicto, un estado no puede garantizar la seguridad de su población. Naciones Unidas puede enviar, por ejemplo, cascos azules, que buscan en el libre ejercicio de la soberanía de un estado colaborar y contribuir para poder proteger a la población de ese estado. No es que sea intervención externa, es una intervención que es solicitada por ello. En este caso, por ejemplo, el problema es que el sector justicia está tan cooptado por otros grupos clandestinos, porque el sector económico puede hacer y deshacer lo que le dé la gana y evitarse ser enjuiciado, porque la gente está acostumbrada a que el que tiene poder manda sobre los jueces, manda sobre los fiscales. Entonces, ¿qué sucede? Que Guatemala solicita el apoyo de Naciones Unidas para crear una especie de un ente interventor, una especie de ente que colabore con las investigaciones de manera independiente, y eso es la CICIG. Entonces eso responde a las resoluciones de Naciones Unidas firmadas por Guatemala en pleno ejercicio de su soberanía y a solicitudes ejercidas por esto. El mandato de la CICIG fue redactado por guatemaltecos, inclusive tiene errores, por ejemplo le falta el número 13 al artículo que va en orden, pero el mandato sigue escrito por guatemaltecos y es Guatemala quien solicita este apoyo. Entonces entendemos de que la CICIG es un experimento, sí, es un experimento, pero básicamente todas las políticas públicas son un experimento. Todas las ideologías plantean un experimento sobre cómo ejercer. Entonces, que le llamen un experimento a la CICIG no es únicamente algo que únicamente significa que es algo nuevo, que nunca se había realizado, pero eso es lo que necesitamos, buscar soluciones ante las problemáticas. Cuando tenemos un Estado que no puede operar su sector justicia, entonces hay que ver opciones para ello. Muy bien, gracias, Williams. Vamos a entrar entonces a los temas internacionales que están ahora afectando realmente esa realidad y cómo pueden repercutir en Guatemala. Antes de irnos a la segunda pausa, me parece importante que analicemos el Brexit, esa salida de Gran Bretaña del Reino Unido, de la Unión Europea, pero el tema de terrorismo y de inmigración también. ¿Cómo lo puedes desarrollar tú en estos minutos que tenemos antes de irnos a la primera pausa para después vincularlo cómo podría afectar al país? Mira, muy rápidamente te lo pongo así. El problema de fondo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el problema de fondo es realmente la migración, ¿sí? En los últimos 20 años sucedieron dos cosas. Lo primero que sucedió es que la Unión Europea pasó de 15 miembros de Europa Occidental a 28 miembros, adhiriendo 13 nuevos miembros de Europa Oriental. Y estos nuevos miembros de Europa Oriental comenzaron a adquirir los mismos derechos de tránsito y de ciudadanía de la Unión Europea, lo que significó que tenían plena autorización por su ciudadanía europea para mudarse de su país e ir a buscar trabajo a otros países. ¿Qué pasa? Que el Reino Unido duplicó y mucho más que duplicó la población extranjera que estaba viviendo en su país, especialmente gente de Polonia, por ejemplo, gente de Lituania,
mucho europeo, cerca de 3 millones de extranjeros se mudan a Londres, y entonces podemos ver que el crecimiento de la población extranjera dentro del Reino Unido es increíblemente exponencial. Os digo, es más del 100% de crecimiento, es sumamente alto y sumamente rápido. Esto creó un sentimiento cada vez más creciente de rechazo a la migración, tanto de europeos como además de poblaciones como por ejemplo africanas y de Medio Oriente, que ingresaban a la Unión Europea, y que Reino Unido alegaba que no era suficiente lo que hacía la Unión Europea para detener esta migración. Entonces, de esta cuenta es que vamos a encontrar justamente que ese sentimiento creciente de descontento rompió con el bipartidismo del Reino Unido. Reino Unido acostumbrado a tener dos partidos principales, el Partido Conservador y el Partido Laborista, y eso se rompe por un tercer partido independentista. Perfecto, bueno, nos informan que vamos a ir a nuestra segunda pausa. Vamos a retomar este tema al regreso, acerca de cómo afecta realmente todas estas nuevas realidad que se va a desarrollar, cómo afectan a las instituciones internacionales estos nuevos esquemas de integración, y ahí como también se ve incluida Guatemala, ¿no?, dentro de ese sistema internacional. Pero me parece también importante ver el tema del terrorismo y las políticas de seguridad internacional, cómo pueden afectar también esta situación. Así que por favor quédese con nosotros en el último bloque, ya regresamos y vamos a concluir también con los retos que enfrenta la situación nacional para poder resolver durante estos próximos 6 meses que nos restan de este primer año 2016. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. ...60 segundos con el arte. Escribió más de 32 obras, la mayoría enfocadas en el teatro. Su hijo, Mario Augusto Galich, lo recuerda como un hombre sociable. Él era un hombre simpático, alegre, de muy buen humor. Le gustaba contar chistes. A Manuel Galich lo caracterizaba su elocuencia. Para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo. Su libro Del pánico al ataque narra la historia de cómo se gestó el movimiento revolucionario del 44. En el campo de la política, Galich ocupó cargos importantes. Fue funcionario público. Después del triunfo de la revolución, él quedó como diputado por Escuintla y como miembro de la constituyente que elaboró la Constitución de 1945. Y luego le tocó ponerle la banda presidencial al presidente electo, el doctor Juan José Arévalo. Y luego fue su primer ministro de Educación Pública por más de 2 años. Fue un hombre moral y cívicamente íntegro, en todo sentido. Como ciudadano, cumplió con su deber. Como funcionario, su interés fue servirle al país. Y moralmente, porque fue un hombre honesto. Manuel Galich, el verbo de la revolución. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. ¿Por qué nos conformamos con cosas a medias? ¡Hala! Y solo media hora nos vamos a ver. Mucha, nos juntamos en media hora, ¿ah? Joven, esa tarea me la trajo a medias. La tesis la llevo a medias, vos. Ahora es momento de completar eso que siempre has dejado a medias. Porque la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Sistema de Integración Centroamericana SICA, invita a participar del programa de movilidad académica regional. Becas completas SICA 2016. La invitación es para estudiantes de la USAC de pregrado y posgrado que realizan sus trabajos de investigación en este año, en un periodo de 2 a 4 meses. Fecha límite de postulación 17 de junio del presente año. Para mayor información ingresa a www.sica.int/SG SICA/movilidad.aspx.
Correo electrónico comunicación@gmail.com o llámanos directamente al teléfono 2418-7660. No te quedes a medias. 2418-7660. Esto es válido únicamente para los países que integran el SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Para ingresar a la Facultad de Ingeniería se necesita una llave. Pero para entrar a la Facultad de Ingeniería a estudiar el curso Preu Matemática, que se impartirá en junio. Inscripciones 23 al 31 de mayo. Inicio 1 de junio. Duración 1 mes. Horario de 9 a 11 y de 15 a 17 horas. Costo 200 quetzales. Procedimiento: recoger boleta de pago en oficina 217, edificio T3. Pagar en el banco. Sacar copia de boleta de pago. Presentar documento de identificación con fotografía en oficina 217 para finalizar proceso de inscripción y asignarse sección. Además del curso Preu Matemática, asignarse prueba específica de computación. Más información en saesap.ingeniería.usac.edu.gt. ¿Sabe usted de la reforma universitaria? ¿Conoce la metodología a seguir, aprobada por el Consejo Superior Universitario? Entérese de los principios académicos, fundamentos filosóficos y epistemológicos, así como de la fase preparatoria, precongreso, congreso y poscongreso. Obtenga información en Oficina de Reforma Universitaria, segundo nivel, edificio DIGA, Ciudad Universitaria, zona 12. Coordinadora General de Claustros y Asociaciones Docentes, COCDECA-USAC. Alejandra, ¿cómo vas con la tesis? Mal, vos. Ya no pude seguir porque no sé inglés y es requisito en mi facultad. Estudié en CALUSAC, hombre. Yo ya aprendí inglés. Ahora estoy estudiando un tercer idioma y este año me gradúo. Gracias, vos. Yo también quiero graduarme. Hoy mismo iré a inscribirme. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Centro de Aprendizaje de Lenguas CALUSAC. Inscripciones abiertas para todos los idiomas del 28 de junio al 15 de julio. Edificio S13, Ciudad Universitaria, zona 12. Ingresa a CALUSAC y no te quedes atrás. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Este es su programa Salud y Sociedad, programa en el cual el tema central es la salud integral. Salud y Sociedad, donde el remedio saludable entra por el oído. Hoy día, desafortunadamente, primero, los diagnósticos no los hacen ni los médicos, sino los hacen los aparatos. Salud y Sociedad, lunes a viernes, 9:30 de la mañana. Escúchenos todos los días. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Bueno, ya regresamos a la última fase del programa. Vamos a entrar de lleno con Williams Álvarez. Recuerden que siempre les saludamos en este horario hasta las 8:30. Carla Roldán está con ustedes acompañándolos. Y vamos a entonces concluir con el tema internacional para poder analizar entonces los retos que enfrenta la política exterior guatemalteca. Me parece que Williams tenía una idea que quedó en el aire. Estaba mencionando justamente que el bipartidismo se había roto, y es decir que el Partido Laborista y el Partido Conservador británicos, que son los partidos tradicionales que generalmente compiten por el poder, surgió un tercer partido, el Partido Independentista, y este partido alcanzó la mayoría de los escaños en la votación del Parlamento Europeo, y el Partido Independentista es un partido euroescéptico, es decir, un partido que está en contra de la Unión Europea. Entonces imagínate que los parlamentarios que llegaron al Parlamento Europeo de parte del Reino Unido en su mayoría eran antagónicos a la Unión Europea. Entonces, de estos, el principal de que podemos identificar ahí es Nigel Farage. Y Nigel Farage, por ejemplo, tiene una postura totalmente en contra de la Unión Europea y a favor del nacionalismo particular. De hecho, tiene una postura muy, muy similar a la de Donald Trump,
porque plantea un nacionalismo como ideología y plantea desde una plataforma muy, muy demagógica, porque hace muchas promesas que realmente no puede cumplir. Entonces, de esta cuenta es que esa noción de una Gran Bretaña separada de la Unión Europea, pues la vendió bastante bien entre mucha población, especialmente la población de mayor edad, no tanto la población más joven, que está más acostumbrada a lo multicultural y a la diversidad, sino que la población de mayor edad fue la que más apoyó esta noción, y que, digamos, que se vinculó el rechazo a la excesiva migración que sienten los británicos en su territorio, se vinculó estrechamente con la noción de que la Unión Europea significa esa diversidad. Entonces, de ahí vino ese rechazo, y de ahí también entonces se detecta en todo el mundo un vuelco a un nacionalismo que está comenzando a ser muy, muy, muy marcado, y también muy, muy demagógico, en el cual no importan los hechos, no importa lo científico, no importa los análisis, lo que importa la historia. Justamente lo que les importa únicamente es los intereses de identidad de ese momento, y eso es lo que está ahora pues volviéndose un fenómeno en todo el planeta. Viendo todo este tema de la vuelta a los nacionalismos y las divisiones y ¿cuál es la situación entonces de estos retos de integración, que la Unión Europea realmente era ese ejemplo que siempre se tomó en cuanto a modelos y esquemas de integración? ¿Cómo lo vamos a sentir acá en América Latina? Pues mira, es que la Unión Europea lo era y lo sigue siendo un ejemplo de un modelo de integración. Resolvió muchísimos problemas en la Unión Europea como proceso de integración. Yo creo que lo que más vamos a sentir en lo sucesivo es que parte del efecto es que los británicos quieren que su dinero se destine a ellos mismos. Por mucho que no es que se ahorren mucho por no estar en la Unión Europea, básicamente lo que vamos a ver es muy probablemente una reducción en la cooperación, una concentración de este dinero en los propios países, y entonces eso es lo que probablemente sea lo que más vamos a sentir, como la cooperación se empieza a retirar aún más, y los países que tenían compromisos en Guatemala y demás, pues van a ir buscando terminar con estos y reducir su nivel de presencia. Es lo que más probablemente vamos a ver a continuación. Frente a estos temas, ¿cuáles son los retos principales, así brevemente, para entrar entonces a cerrar la situación nacional? ¿Cuáles son los retos principales de la política exterior guatemalteca? Mira, si es que existe una. Pues no voy a hablar de parte de la política exterior guatemalteca como Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos tendrían que en todo caso decir cuál es, pero el problema principal de Guatemala es sus migrantes en Estados Unidos. Ante la situación de los Estados Unidos, de las elecciones, el tema de la migración allá, que es similar al de la Unión Europea, vamos a encontrar justamente que hay un vuelco en apoyar a Donald Trump, lo cual es básicamente algo muy similar a los motivos por los cuales se separó el Reino Unido de la Unión Europea. Entonces la pregunta es, ¿qué pasará con los migrantes? Una ventaja es que hay mucho mayor presencia de migrantes, muchas mayores organizaciones. Si bien los demócratas no controlan las cámaras de legislativo, pero sí hay una presencia muy, muy importante de estos. Entonces creo que Guatemala debería concentrar sus esfuerzos en diversificar, hacerse más de digamos que multilateral, porque el problema es que depender de un solo país hace que si este país entra en problemas, todos entramos en problemas. Entonces lo mejor es diversificar nuestra política exterior hacia nuevos mercados, hacia nuevos espacios, y cuidar, hacer mucho énfasis en la protección de nuestros migrantes. Muchas gracias, Williams. Vamos entonces a entrar con nuestros compañeros Luis Enrique y Damaris para ir cerrando la parte de los retos que enfrenta la situación nacional, el gobierno, las instituciones, pero también la sociedad civil. Hay temas importantes que hay que abordar. Lamentablemente no podemos tomarlo el tema del terrorismo para hablar del sector seguridad. Vamos a tenerlo en otro programa, pero para llegar y ya concluir con la parte nacional, creo que es importante que me cuenten cuál es el estado actual de la crisis y cómo se tienen que orientar esos esfuerzos para poder avanzar dentro del país, y también tratar el tema económico, ¿no? El plan de la Alianza para la Prosperidad, cómo se avisora según ustedes, y otros temas interesantes, ¿no? Que han generado bastante ruido dentro del país.
Claro, y creo que es importante la planificación presupuestaria, que es lo que se está haciendo y se está abordando este tema, por lo menos en sector educación y salud. Ellos han pedido una reeducación presupuestaria porque realmente se necesita, sobre todo en el sector salud, que es una cuestión imperativa, que esto se solucione. En cuestión de la educación, la cobertura, la calidad educativa, el resolver cuestiones de infraestructura, porque hay más de 3.000 edificios que deben ser remodelados, que no representan dignidad para la educación de los niños. Han habido medidas que el ministro Oscar Hugo López ha implementado para mejorar las deficiencias del sistema. Creo que tiene muy buenas ideas, cuestiones sobre alfabetización, tecnología, que de hecho se terminó una investigación en estos meses sobre la tecnología y cómo se podría implementar a las escuelas públicas. Y esta investigación que duró 2 años, demostró que puede aumentar 10 puntos a la educación de los niños, y eso me parece algo importante. Ahora esperemos a que esto se implemente y que realmente dé esos resultados, ¿no? En cuestión de seguridad, me parece que Francisco Rivas ha hecho un buen trabajo. Creo que ha sido más incidente que en otros gobiernos, como lo había mencionado anteriormente, pero creo que, se dice que para generar una tendencia, esta reducción de actos criminales y delitos tiene que tomar por lo menos 3 meses de manera consecutiva para que se forme una tendencia. Ahora esperemos a que estas acciones sean persistentes, ¿no? Y yo creo que es el mayor reto de por lo menos del sector seguridad, que todas estas cuestiones que se han dado, incautaciones del narcotráfico, cuestiones sobre crímenes, extorsiones y sobre todo lo que se ha avanzado pueda ser persistente. Brevemente, perdona que te interrumpa, Damaris, y para ir cerrando, la sociedad civil, ¿cómo se ha comportado? ¿Cuál ha sido el peso en la plaza últimamente? ¿Cuáles son los retos que enfrenta también la sociedad civil? Bueno, yo creo que la sociedad civil enfrenta un reto de no acomodarse, de estar informada todo el tiempo, de seguir participando en las plazas. Creo que la última manifestación no fue tan incidente como el año pasado, por ejemplo. Creo que la conciencia social debe ser imperante en la sociedad. Y las organizaciones, creo que hay muchas organizaciones en el interior del país, en Guatemala. Justicia Ya, por ejemplo, ha hecho su papel y ha tenido un papel preponderante entre todas estas organizaciones. Pero creo que el llamado es a la sociedad civil que se siga informando, que no deje por un lado todas las cuestiones, porque la crisis sigue su curso. Y que involucre también, creo yo, a otros sectores de la sociedad, también claro, al interior, a las demandas campesinas, a otros sectores. Y me parece también importante entonces que cerremos ya con Luis Enrique, que ya tiene los últimos minutos para cerrar el programa. Yo creo que un tema bastante importante es la renovación que ha existido dentro del sector justicia. Un ejemplo es la cancelación definitiva de la minera en Apuya, que da credibilidad al sector justicia y pues da esa motivación a la sociedad civil para poder seguir fiscalizando, seguir en ese activismo político que es tan necesario, y pues también incide dentro de lo económico. Para que lo económico sea regulado, haya mejor recaudación tributaria, para que todos las actividades económicas que se desarrollan dentro del país pues se desarrollen en favor del país y no solo para intereses sectarios. Exacto, eso es lo que se espera con cualquier plan de inversión en el país, ¿no? Que se desarrolle y que no se empobrezca más a la población. Con esto vamos a cerrar el programa del día de hoy. Como todos los jueves, le pedimos una disculpa porque realmente una hora no nos alcanza para tratar tantos temas tan complejos dentro de un país que tiene tantos retos en todas las materias como es nuestro país. Así que por favor acompáñenos la otra semana, ya empezando el mes de julio. Nos escuchamos siempre de 7:30 a 8:30. Fue para mí un gusto saludarles. Mi nombre es Carla Roldán y en nombre del coordinador general de este programa, el doctor Mario Roberto Morales, les invitamos entonces a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando.
porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.